A Moisés se le dijo que no entraría en el reposo, y no fue porque estuviera en desobediencia, sino porque no creyó cuando se le dijo que le hablara la piedra. Nuestro Maestro, el Adón Yahushua, ha venido a este mundo para que todo el que en él cree tenga una vida de Shalom, y en él se entre en el reposo del Padre. Venid a mí todos los que están cansados de trabajar, que yo los haré descansar. No se preocupen por los afanes de este mundo, que el mundo pasa y sus deleites también. Entrad en mi reposo, que en él hallarán la vida eterna. Todos los días en el Adón son al servicio del Padre. Mirad que el Padre no descansa, sino que Él siempre trabaja. Solo los que guardan días, meses y años son los que dependen de este mundo. Todo está hecho para vivir en completa alabanza. Ustedes que están cansados, venid a mí y entrad en mi reposo, viviendo en una completa shalom. Todos los días son los mismos en el Padre. Todos los días hay que cumplir el plan perfecto del Padre, creyendo en una vida de obediencia. Yo no vine a cambiar la ley, sino a cumplirla, a enseñar a que la obedezcan, a dar a conocer al Padre, porque cada mandato del Padre se ha obedecido con amor y respeto, porque todo lo que el Padre ha dispuesto en este mundo es para nuestro bien, para que seamos agradables a Él, para que Él pueda habitar en medio de nosotros. Mirad que yo soy el Adón del Shabbat. Mi Padre siempre trabaja. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo hago las obras de mi Padre. En Yahushua se cumple el plan del Padre para este mundo que es tinieblas. Yahushua es la luz del mundo. En Él se cumple todo el plan perfecto para salvar al que en Él cree. En Él se cumplió lo señalado. La voluntad del Padre es que obedezcan sus mandatos para que lleven una vida de obediencia y rectitud. ¿Por qué las gentes no escuchan la voz del Padre? Porque han cegado su entendimiento en sus propios pareceres. No obedecen y llevan una vida llena de pecado. No han conocido al Padre. Yahushua dijo: ustedes son hijos de Hashatán, porque las obras de Hashatán hacen. Ustedes no conocen al Padre, porque si lo conocieran sabrían que de Él procedo, porque las obras de Él hago. En Yahushua se ve manifestado el amor del Padre para con los hombres, pero los hombres no lo recibieron, y por tal no tendrán otra salvedad del Padre. Benditos todos los que han creído en el Adón Yahushua y han obedecido lo que Él les ha enseñado, a que sigan un camino de obediencia, entrega y sacrificio. Preguntaste que si en las iglesias es el Ruach Kadosh quien obra las sanidades, los milagros, las expresiones de llanto y arrepentimiento genuino, si es provocado por el Ruach Kadosh. Esta es la respuesta. Yahushua dijo: no os dejaré huérfanos, porque le he pedido al Padre para que mande su Ruach y los acompañe para que reciban todo buen don, para que reciban poder y fuego, para que los instruya y los oriente al camino de la verdad. Él conoce cada corazón y obra conforme el Padre ha dispuesto. Yahushua dijo: ustedes me siguen porque les doy comida, pero no quieren obedecer. El Ruach Kadosh es quien obra en vuestras vidas para que obedezcan y cumplan lo que el Padre ha señalado. Yahushua dijo: ustedes me buscan por lo que reciben de mí. Todos buscan por lo que reciben, pero muy pocos atienden el favor del Padre.
Muy pocos son los que han sido llamados. Atiende a ese llamado, a ese buen don. Han transgredido mi ley. ¿En qué nos hemos apartado de la ley? En que han aprendido a obedecer según su criterio, como hombres, dando lugar a sus propias conclusiones y sus propios pareceres. Y han olvidado la verdad y se han sometido a engaños de hombres terrenales. Se han apartado y han olvidado la verdad. La ley que yo les di fue esta, que se amaran los unos a los otros y obedecieran a su Creador, porque Él conoce lo que les hace bien, para que no hubiese maldad en ustedes y alcanzaran la verdad. Mas la debilidad que habita en ustedes los ha sometido a todo engaño. Han ocultado la verdad para dar lugar a mentiras. Han despreciado el amor del Padre para sus propios pensares. La ley se escribió en ustedes, hombres, para que obedecieran según fue escrito. Ya no es dado por un hombre terrenal para que no interpreten según hombre. Fue escrita para que arda dentro de ustedes y aprendan a escuchar la voz del Padre que habla en ustedes. Si fue dicho, no maten, ¿por qué con vuestras palabras matan? Si fue dicho, no roben, ¿por qué engañas a las personas con mentiras y robas? Si fue dicho, no maldigas, ¿por qué maldices dentro de ti? Mentiroso eres, que engañas a los hombres, pero por dentro de ti te engañas a ti mismo. También se dijo, no codicies, pero dentro de ti codicias. Ustedes olvidan la verdad que ardan dentro de ustedes. Son los hombres los que creen que han conocido al Padre y en su interior viven como hombres mortales, engañadores y perversos, que no se halla verdad dentro de ellos. Mentirosos los que enseñan y se engañan ellos mismos queriendo mostrar una verdad cuando ellos no han conocido la verdad, porque prefieren escucharse a ellos mismos y no escuchan la voz del Padre. La verdad la hallarás dentro de ti, queriendo que sea vuestro Adón quien los lleve por el camino hacia el Padre. Porque los hombres terrenales no podrán encontrar la verdad, porque ellos no han querido conocerla. Está para todos, pero no todos la hallan, solo los que han creído y han buscado, porque la verdad está dentro de ustedes, no fuera de ustedes. ¿Por qué no reconocieron al Mashiach? Porque la verdad no estaba en ellos. En ellos había engaño y desobediencia. La Torá es viva, porque es dada por un Elohe vivo, y todo lo que hay en él es vida. Su ley es dada a los hombres para que lo conozcan a él, pero el hombre no le ha conocido porque no ha recibido su ley. Primero fue dada a un hombre, para que como hombre les hablara a los hombres, pero no la entendieron y se sometieron a esclavitud de hombre. Vino la ley viva y tampoco la recibieron, mas la despreciaron. La ley es para que conozcan la voluntad del Padre para los hombres, para que le conozcan, mas no para esclavitud. Someted todo a la ley, que es Yahoshua, y vivan como Él vivió, dando testimonio del amor del Padre y dando a conocer su nombre, para que se acerquen a Él. Lo que acabaron de escuchar fueron cosas que escribí cuando estaba orando, y en estos escritos me siento en la necesidad de explicar el tema del Shabbat, o el misterio del Shabbat, puesto que es un tema delicado, que pareciera que me estuviera metiendo en contra del mandamiento, cuando es netamente lo contrario. Para iniciar a explicar, antes quiero que se metan en oración, pausen el video y pidan al Eterno Eya Shereya que les abra el entendimiento, que despierte sus espíritus para que puedan ver, entender, escuchar en espíritu, porque en la carne no podrán.
Que sea el Ruach Kadosh quien les confirme lo que se ha dicho anteriormente y lo que se dirá después. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué hacía Yahoshua en Shabbat? Pondré unos versos acá en pantalla. Bueno, empecemos con que curaba enfermos. En Mateo 12, del 9 al 13, capítulo 12, versículo 9 al 13, dice que Yahoshua sanó en Shabbat un hombre con la mano seca y se encontraba en la sinagoga. También vemos por allá en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17, que Yahoshua sanó en sábado y en la sinagoga una mujer que estaba doblada a causa de un espíritu que hacía que su condición de joroba estuviera sobre ella. También vemos que predicaba todo el tiempo. Si no eran parábolas, entonces era un poco más directo, hacía que las personas se convirtieran a los mandamientos. Bueno, hacía todo el tiempo los asuntos del Padre en Shabbat. Entonces vamos con la segunda pregunta. ¿Qué hacía el Adón Yahoshua cuando no estaba en Shabbat? Lo mismo, excepto que no iba a la sinagoga. Él curaba enfermos, hablaba en parábolas, predicaba, hacía milagros, daba de comer a los necesitados en las dos ocasiones que multiplicó los panes y los peces. Hacía todos estos actos milagrosos que cuando estaba en Shabbat también lo hacía. ¿Por qué no iba a la sinagoga en días que no era Shabbat? Bueno, esto es sencillo. Para los que han estudiado Torah saben que cuando es Shabbat se suelen reunir en las sinagogas para aprender mandamientos, donde se suelen explicar los mandamientos o recitar los mandamientos. Yahoshua aprovechaba el día en que los hombres sacaban tiempo para buscar al Padre, que es en Shabbat, para él darse a conocer, anunciar el Evangelio eterno. Entonces, si él iba a Shabbat, no fue porque era mandamiento, sino porque él aprovechaba la oportunidad que tenían los hombres con el Padre para anunciar la verdad, porque en los días que no eran Shabbat, los hombres no buscaban del Padre, estaban en sus quehaceres. Se dieron cuenta que los fariseos y sacerdotes mantenían molestando a Yahoshua todo el tiempo fuera de Shabbat, ¿o no? Porque ellos estaban, entre comillas, buscando al Padre. Irónico, ¿no? Lo que quiere decir que ellos no mantenían tan ocupados en sus negocios como los israelitas que escuchaban cada Shabbat en las sinagogas. Con todo esto quiero decir que lo que Yahoshua hacía en Shabbat lo hacía también cuando no era Shabbat. Entonces, analizando esta situación de que el Adón Yahoshua hacía lo mismo en Shabbat y cuando no era Shabbat, nos da muchas respuestas de cómo él veía la Torá, de cómo él veía el mandamiento de guardar el Shabbat. Cuando me escucharon decir lo que escuché, que me dijo el Ruach Kadosh, sobre que Yahoshua es la Torá misma, lo cual es un concepto que muchos tienen correcto. Entonces, digo lo siguiente, la misma Torá nos mostró que él veía el Shabbat como si fueran todos los días el mismo. Él vivía en un Shabbat continuo, porque en Shabbat la regla es hacer el bien, como él nos lo enseñó. Curar enfermos, dar de comer a los pobres, expulsar demonios, predicar. ¿Se habían dado cuenta que Yahoshua hacía lo mismo todos los días? Sigamos con otro verso. Tenemos Marcos capítulo 2, versículo del 27 al 28. Dice, el Shabbat fue hecho para el hombre, y no el hombre por el Shabbat. Lo tenemos que desglosar. Empecemos por la primera frase. El Shabbat o sábado, como le dicen algunos, fue hecho para el hombre.
Aquí nos está diciendo que fue especialmente creado para el hombre, como si fuera una parte de su ser, como si fuera algo que lo complementara. Entonces, con plena confianza digamos, el Shabbat o reposo fue hecho para nosotros los hombres. El Padre lo creó para los humanos, porque eso es lo que literalmente está diciendo. Ahora seguimos con la segunda parte. Y no el hombre por el Shabbat. Yahushua está discutiendo con los fariseos, diciéndoles que el Shabbat fue instituido para beneficio del ser humano, y no al revés, siendo el hombre un beneficio para el Shabbat. Con todo esto resumo que el Shabbat existe porque primero existió el hombre. Si el hombre no existiera, entonces no habría necesidad de un Shabbat. No quiero que piensen que ofendo al Creador porque Él fue el primero en descansar. Primero piensen, ¿podría el Creador Todopoderoso cansarse? Cuando solo con el sonido de su voz se crean millones de cosas, con una sola orden puede hacer millones de situaciones, puede hacer millones de creaciones. Esta respuesta es para ustedes mismos, pero más adelante les voy a explicar. Continuemos. Según lo explicado anteriormente, ver el Shabbat como algo que se enseñorea del hombre es erróneo. De esta forma es que muchas personas guardan el Shabbat. Piensan que salen de la casa, quebraron el Shabbat. Que si se bañaron, quebraron el Shabbat. Que si cogieron algo con la mano derecha, quebraron el Shabbat porque era con la izquierda. Bueno, ya me estoy metiendo con ley oral. Pero en pocas palabras, etcétera, etcétera. El verdadero Shabbat nace de la necesidad de descansar del mundo y todo lo que el mundo ofrece, porque así es como el Padre quiso descansar de su trabajo. Nosotros debemos querer descansar de los nuestras obras como seres humanos. Así pues, el verso nos está diciendo que el Shabbat existe para que cuando el hombre sienta fatiga de estar haciendo lo que el mundo ofrece, entre en ese descanso con el Padre y que no piense que el Shabbat es un policía que lo obliga a abstenerse de cosas y hacer otras por obligación o por costumbre, que es peor. Las prohibiciones y el señalamiento en el Shabbat son el claro ejemplo de que el hombre fue creado para el Shabbat, como lo menciona el verso, y no el Shabbat para el hombre, como debería ser. Yahushua estaba desafiando una interpretación legalista y rígida de la ley del Shabbat para los judíos, que se centraba más en las regulaciones externas que en el corazón de la Torá, que es el amor, la paz y el encuentro con nuestro Creador. Y por supuesto, hacer el bien. Sigamos escudriñando. En Mateo capítulo 12, versículo 3 al 6, dice: Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Ella Elohe y comieron los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Estos versos nos enseñan cosas muy importantes. Primero nos muestra a David, junto con él sus compañeros, comiendo panes que estaban prohibidos porque eran de los sacerdotes. Pero aquí viene lo interesante. A David no se le halló culpa en esto, porque él era agradable delante de los ojos del Padre. Venía de estar huyendo, estar cansado, tener hambre, y el Padre sabía que tenía la necesidad de comer. Si fuera sido otro, lo más probable es que tuviera grandes consecuencias, pero como fue el mismo David quien le componía canciones al Padre, quien salía en batalla solo si el Padre se lo permitía y solo si se lo ordenaba, quien fue el ungido del Padre para que gobernara Israel,
Eso nos demuestra que David ya estaba en un reposo interior con el Padre, ya vivía en intimidad con el Padre. Por eso no tuvo consecuencias en comer algo sagrado. Su vida la vivía de acuerdo a lo que el Padre mandaba. Ahora siguen los sacerdotes. Según el verso, nos dice que ellos quebrantan la ley del Shabbat en día de reposo y son sin culpa. ¿Se han preguntado por qué? Es porque las obras que ellos hacen en Shabbat son obras del templo, sacrificios, limpiezas de utensilios sagrados, etc. Y el que hagan estos hechos los exonera de incumplir el Shabbat, porque son obras del Padre, cosas que Él pidió hacer. O sea que ellos siempre estaban en Shabbat continuo. Todos los días debían hacer lo mismo para el Padre, con la diferencia de que en Shabbat venían más personas por los sacrificios que debían hacer o los sacrificios que el mismo Shabbat pedía. Entonces, la verdad es que los sacerdotes vivían en completa adoración, en completa entrega al Padre, porque estaban en el templo precisamente para adorar al Padre, para servir al Padre, y no salían. Y si salían, tenían prohibido pecar. Podemos verlo en el ejemplo de los hijos de Aarón, que los hijos de Aarón se presentaron con alcohol en sus cuerpos cuando fueron a presentar el sacrificio, la ofrenda, y mostraron un fuego extraño, lo que significa que no estaban puros en sus cuerpos y por eso fueron consumidos. O sea, más trabajo y más difícil era la vida para los sacerdotes porque debían estar en pureza total. Por eso es que los levitas no les dieron tierra, porque su heredad era Eya Asher Eya. Es el verso de Números capítulo 18, versículo 20 que dice: Y Yud-He-Vav-He dijo a Aarón: En su tierra no tendrás heredad, ni parte entre ellos. Yo soy, Eya, tu parte y tu heredad, en medio de los hijos de Israel. Díganme si no les llega a la mente la parte de Apocalipsis donde Juan dice: Y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohe, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Hermanos, todo concuerda, todo se une, todo se entrelaza. Todo esto nos está diciendo que entremos a reposar de nuestras obras en la tierra, para dedicarnos a vivir en un Shabbat continuo con el Padre, donde somos sacerdotes para su servicio de tiempo completo, haciendo las mismas cosas que el Padre nos pida hacer en Shabbat y fuera de Shabbat. Ahora recordemos la última frase del verso que estábamos hablando sobre Mateo 12, versículo 3 al 6. Y la última parte es: Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. La interpretación de esta parte es que Yahushua nos está diciendo: si los sacerdotes tienen problemas para no contaminar el templo, para siempre estar cuidadosos en no profanarlo, imagínense ahora que tienen a la Torá viva enfrente de ustedes. Menos razones tienen para pecar. Si yo, que soy la Torá misma, hago el bien de esta forma en Shabbat, ¿me están ustedes reclamando que yo estoy profanando el Shabbat cuando lo que yo hago es hacer el bien? Es como si les estuviera diciendo: ustedes no han entendido nada del Shabbat y tienen a la Torá misma frente a ustedes. Irónico, ¿no? Vamos a Génesis o Bereshit capítulo 2, versículo 1, y de ahí me voy a pasar unos más, pero todavía no sé cuántos. Dice: Así fueron grabados los cielos y la tierra, y todo su ejército de ellos. Y acabó Elohe en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Elohe al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Ella Elohe hizo los cielos y la tierra. Versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Ella Elohe aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Ella Elohe formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Ella Elohe plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Pregúntense, ¿en qué consistió el Shabbat del Todopoderoso Creador? En formar al hombre, en darle un hálito de vida, en hacer un jardín y ponerlo allí. No hay ninguna parte en las escrituras donde diga que Ella Elohe descansó quedándose quieto sin hacer nada. Su tiempo, su valioso tiempo lo usó para dedicarse al hombre, para dedicarse a Adán. ¿Y desde Adán hasta este tiempo actual ha descansado? Jamás. El Padre siempre ha estado al pendiente del hombre, de Israel, de sus escogidos, y miren cuántas maravillas Él ha hecho estando en Shabbat, porque sigue en Shabbat actualmente. ¿O dónde dice que Él dejó de reposar y siguió haciendo más cosas? ¿O dónde dice que se cansó de estar con el hombre y mejor se quedó quieto? Por eso es que Yahushua dijo en Juan capítulo 5, versículo 17. Pero Yahushua respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Miren cuán grande amor tiene el Padre, que desde que hizo al hombre en su Shabbat, su descanso, se enfrascó en estar con quien quiere entrar en Shabbat con él. Se enfrascó en entrar a estar con Adán y dedicarse a su aprendizaje. El primer hombre fue Adán y estaba destinado para que se quedara en Shabbat con el Padre, pero él desobedeció. Vino el segundo Adán, Yahushua, y él nos demostró que abandonó toda su vida como hombre para dedicarse a los asuntos del Padre, el Shabbat continuo. ¿Quiénes somos nosotros para dedicarnos a un solo día de Shabbat? En la historia se ve cómo los profetas abandonaron sus vidas mortales para dedicarse al Padre. Oseas entregó todo, casándose con quien le dijeron y poniéndole a sus hijos como le dijeron, por nombres. Al profeta Jeremías le prohibieron casarse y obedeció entregándose por completo. David llegó al punto de que el Padre no le disgustó en ningún momento que comiera de los panes sagrados, porque él conocía a David, conocía su interior y sabía que él todo el tiempo mantenía en Shabbat con el Padre, porque sus mentes era inundada con mandamientos, inundada con meditar en el Padre, inundada con salmos para el Padre, o sea, vivía pendiente y pensando, respirando en el Padre. Shabbat para David era todos los días también. Y no se diga de Yahushua, todo el tiempo Yahushua vivía en Shabbat. Es el primero en mostrárnoslo, en decírnoslo de manera indirecta. Los apóstoles, cuando Yahushua llega y les dice a Pedro y a su hermano que dejarán de ser pescadores, que él los convertiría en pescadores de hombres, y de ahí para allá se dedicaron a tiempo completo para las obras del Padre. El profeta Samuel, desde pequeño, al servicio del Todopoderoso, y jamás se apartó. Respondan, ¿vivían ellos en tiempo completo, en un Shabbat continuo? Los que no vivían en un Shabbat continuo eran los israelitas, porque tenían sus vidas y quehaceres, mientras que existieron hombres entregados a tiempo completo, como los profetas,
sacerdotes, personajes tan grandes como David. Así que no pensemos que yo les estoy diciendo algo diferente a lo escrito. Antes les estoy mostrando cómo guardar el Shabbat, cómo debemos guardar el Shabbat y cómo lo guardaron los verdaderos consagrados. Quienes guardan días, meses y años son los que aún tienen negocios en este mundo, como me lo dictó el Ruach Kadosh. Pero si quieres ser de los consagrados, que entran al reposo del Padre desde ya, ora y pide que todo se apareje y que lo dicho sea confirmado. Es mejor si dejas tu vida y la entregas a tiempo completo para el Padre, como nos lo mostró el Adón y a Joshua. Sé que pueden surgir preguntas como ¿y cómo voy a comer? ¿O qué habré de vestir? Yahoshua mismo respondió eso. ¿No son ustedes más valiosos que los pajarillos delante del Padre? Hermanos, si quieren dedicarse por completo al Padre, Él sustentará todo. Pero si aún así temen, entonces hagan como hizo Pablo. Trabajó haciendo tiendas de campaña, pero únicamente por subsistir y no ser carga de la comunidad. O sea que su trabajo consistía en llegar al punto de no ser carga para nadie. O sea, hacia el Padre. Lo que pensaba en trabajo era por el propósito del Padre, para que no fuera este motivo de que las personas se cargaran porque tenían que darles de comer. Él fue siempre pensando en los asuntos del Padre, en cómo mejorar, en cómo ir más allá. Pero las personas se enfrascan en que yo necesito una casa, necesito un carro, no, es que yo no puedo morir e irme de este mundo sin antes haber probado qué es haber tenido una tremenda casa, un tremendo carro, una familia gigante. Pablo pensó únicamente en subsistir, no por tener lo que antes mencioné, en su tiempo tal vez caballos o su casa propia y familia. Él se negó a sí mismo a tal punto de que solamente si trabajaba era por comer y dormir, porque entendió tan bien que lo que se sale de esto es vanidad. Por último, quiero hacer una especie de conclusión. Con todo lo antes mencionado, con todos los versos que mostré, de verdad espero que hayan podido entender el mensaje detrás de todo esto. Y es que el Padre nos está pidiendo, desde el principio lo dije, porque el Ruach Kadosh me lo hizo escribir y yo lo compartí por medio de audio, que el Padre quiere que entremos al reposo. El reposo estando aquí en la tierra. Él quiere que verdaderamente seamos sacerdotes aquí en la tierra. La gente se jacta de decir, nos hizo reyes y sacerdotes, pero no entienden cuál es la labor de un sacerdote. Como el mismo verso lo dice, la heredad del sacerdote es el Padre, Eya Shereya. No debe ser nada más. Nada más debe inundar su mente, nada más debe inundar sus manos, nada más debe ocuparlo, sino los asuntos del Todopoderoso. Entonces, debemos llegar al punto de la estatura del varón perfecto. Debemos vivir como Yahoshua vivió, porque los discípulos, los seguidores, eran eso, seguidores de cómo vivió el Mesías. El Mesías fue la persona más humilde y más servidora aquí en la tierra, y, por supuesto, más obedecedora de lo que el Padre le mandaba.